Momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes en una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a 28, ¿no? Hoy 28, miércoles 28, como todos los miércoles. Ya finalizando el mes, saludamos fraternalmente a todos nuestros oyentes que permanentemente nos acompañan todos los miércoles a través de su RCR 750. Es un programa que llega a todos ustedes bajo la dirección de Jaime Nestares y todo ese equipo, acompañado por supuesto en los controles por el maestro César González. Hoy en el estudio nuestro compañero permanente asiduo, Américo de Gracia, el diputado Américo de Gracia. Como siempre en la conducción del programa, Luis Trincado. Muy buenas tardes. También con nosotros el ingeniero Enrique Martínez, nuestro representante ante el Consejo Nacional Electoral, y quien les habla, Andrés Velázquez. Este programa de hoy, dado que ayer se abrió en la Asamblea Nacional uno de los que yo considero más interesantes debates en la Asamblea en los últimos tiempos. El debate sobre la corrupción, que es también, por cierto, la gran comidilla nacional. El país nacional está preocupado por el grado de corrupción o los niveles de corrupción que todo el cuerpo del gobierno, toda la estructura del gobierno tiene. Al punto que puedo afirmar que creo que no hay una sola institución con hueso sano en este régimen. No lo hay. La situación de la corrupción es grave y como la vemos nosotros desde la causa R, desde nuestra perspectiva, no es un asunto puramente ético de que un funcionario público de gran rango, de rango medio o de tercera o cuarta categoría por allá en una oficinita que expende un acta de nacimiento o da una carta de buena conducta a un ciudadano, se robe unos reales, se apropie indebidamente o le cobre una comisión o le lance le pida algo de dinero al usuario que requiera de un servicio público. No, va más allá de un asunto ético para nosotros. El tema de la corrupción tiene que ver con los males de todo el país. El tema de la corrupción tiene que ver con ese mar de calamidades, esa tragedia social que está viviendo Venezuela el día de hoy. Todas las necesidades que tenemos de una u otra manera están conectadas con el tema de la corrupción. Por eso digo que el debate abierto el día de ayer, participación por cierto estelar, sin tapujos, sin cortapisas, sin dobleces, con transparencia firme, nuestro compañero diputado Américo de Gracia, cuando sentenció caiga quien caiga, así sea gente relacionada de un entorno cercano, de lo que sea, caiga quien caiga, pero aquí el que haya cometido delito de corrupción, apoderándose indebidamente de dinero público que afecta a otros, por supuesto, tiene que dar la cara y tiene que responder. Así lo sentenció nuestro diputado Américo de Gracia, que hoy está con nosotros
y que en lo personal me llena de orgullo militar con él en esta organización, la Causa R, en esta organización política. Y nos dice, además, y nos da esperanzas futuras de que la reconstrucción de este país efectivamente tiene reservas de carácter moral bien afincadas como para decir la república que está por venir, la reconstrucción que tenemos que hacer de la nueva Venezuela, una vez le pongamos punto final a esta tragedia, a este accidente político que tenemos en el país, bueno, sencillamente podemos decir que contamos con reservas morales suficientes como para reconstruir sobre las bases morales necesarias, sobre las bases de transparencia necesarias, la nueva república, el nuevo país que queremos construir. Eso nos da aliento, eso nos tiene que dar esperanza absolutamente a todos, porque si no hay voluntad política para la reconstrucción de este país bajo un proyecto de transparencia, de rendición de cuentas, de manejo pulcro de los dineros públicos, que donde el hecho que llegue el dinero que se envía para un hospital, para una carretera, para una escuela, que llegue a su destino y sea utilizado para los fines que fueron aprobados, que eso ocurra, ya eso es un cambio gigantesco, extraordinario en lo que sería la administración pública nacional. Por eso el debate sobre el tema de la corrupción, aunque no aparezca como me han dicho algunos cuando hablamos de este tema, no, eso no le preocupa mucho a la gente porque eso no aparece de primero en las encuestas, no aparecer de primero en las encuestas, pero todos sabemos que más allá de lo ético que plantea el ejercicio de la administración pública, el niño, al niño que no puede comer, al niño que no encuentra medicina, al ciudadano que no tiene transporte donde moverse, a la carretera rota, al agua que no llega, al gas que no llega. Todo tiene que ver no solo con un tema de ineficacia administrativa, de mediocridad en el ejercicio público, sino que tiene que ver también con el tema de la administración pública. Y lo que ha ocurrido en Venezuela es sencillamente un saqueo de todo lo que es el arca pública nacional. Porque nadie puede explicarse cómo un país con tanta riqueza, habiendo manejado una fortuna extraordinaria en dólares, habiendo amasado tanto recurso y después de haber ocupado el primer lugar en ingresos per cápita de toda América Latina y probablemente de buena parte del mundo, como haya caído tan bajo a niveles donde ni siquiera podemos comer, donde el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar 1 kilo de pimentón, que alcanza para comprar medio kilo de queso blanco y medio cartón de huevo, solo para eso. Entonces, esa es la situación. Américo, yo quiero felicitarte por tu intervención de ayer. Quiero, además de felicitarte, bueno, que nos des tus impresiones sobre este tema al que queremos dedicar hoy el programa íntegramente, porque además, como quiera que aquí nos ven por rcr.tv, nos estamos viendo, yo quiero que a todos nuestros amigos que están en sintonía y que van a ver luego posteriormente la reproducción del programa, me traje una documentación para irla mostrando, aunque sea de lejos, para que sepan que nuestra posición en relación a este tema no es nuevo. Es una cosa que desde nuestro nacimiento está presente en nuestra lucha, que la arrancamos incluso en una lucha contra la corrupción sindical cuando arrancamos por allá en los años 73 en la lucha sindical. Américo. Bueno, muchas gracias a Alfredo, Enrique, Trincado, que están aquí con nosotros en los estudios, y muy buenas tardes
a todos los oyentes de Andrés Velázquez Contigo y de esta emisora que nos presta pues sus micrófonos para llegar a Venezuela y el mundo, Radio Caracas Radio. Lo de ayer, a mi juicio, fue un debate muy interesante que, por supuesto, como debate tampoco termina allí. O sea, el debate se tiene que ampliar a todo el país. Y decía yo en mi intervención el día de ayer que el tema de la corrupción, o mejor dicho, para presentarlo en positivo, es un tema transversal de todo lo que es la política pública para la recuperación de la nación, del país, de la república, en presente y en futuro. Y por supuesto, para usar una frase también del maestro Alexander Luzardo, es transgeneracional, o sea, no es solo para esta generación, sino para las generaciones futuras y las generaciones que vienen. La transparencia tiene que ser una punta de lanza de una república y de una nación nueva, de una nación distinta. Debemos pasar de la república corrupta que tenemos hoy a la república transparente de cara al país y al futuro, para poder garantizar que errores, tragedias, accidentes mortales como los que estamos viviendo hoy, no solamente no se repitan, sino que no se repitan nunca más. Y que para eso tenemos que garantizar la transparencia. Y por eso la frase de que caiga quien caiga, obviamente tiene que estar dentro del parámetro, porque la red de la corrupción ha tocado prácticamente todos los estratos sociales, económicos, financieros, políticos, religiosos, comunicacionales, etcétera. Entonces, de eso creo que es la orientación que le estamos dando. Ayer se nombró una comisión especial de la que vamos a formar parte todas las fracciones políticas sin excepción, pero obviamente que eso no puede tampoco ser el tema de una comisión. Eso tiene que ser el tema del país. Y quiero tomar una parte de tu frase que es para mí lapidaria y positiva y propicia el día de hoy. La corrupción no tiene que ver si el tema es popular o no es popular. La corrupción es un tema, o sea que si hablar de eso te da voto o no te da voto. Así es, un tema de fondo. Ese es un tema para sanear del proyecto de país. Exactamente. O sea, si queremos una Venezuela distinta, ese tema no lo puedes dejar por fuera del debate, de la discusión, de la profundización y de cómo resolverlo. Por eso, el Poder Judicial tiene que ser, a nuestro juicio, parte del poder autónomo, de verdad, autónomo incluso basado en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que la soberanía radica en el pueblo y que lo ejercerá a través del voto. Bueno, si nosotros podemos elegir un presidente, si podemos elegir un parlamento, un poder legislativo, también de alguna manera tenemos que buscar los mecanismos para elegir un poder judicial que de alguna manera le diga o esté en consonancia o en sintonía con el país y que no dependa ni siquiera de los tentáculos del Ejecutivo o del Legislativo. Bueno, pero es que para mí el Contralor forma parte del Poder Judicial. A diferencia de lo que dice la Constitución, que divide eso ridículamente en 5 poderes distintos, que al final no son ningunos poderes distintos, todo lo contrario, aplicaron aquella máxima de divide y vencerás, dividieron los poderes para cogerse los poderes. O sea, para que cambiar todo, para que al final no cambie nada y todo lo contrario se profundice el caos. Creo que vamos a ir a un corte y ya pues regresamos con ustedes. No sé, Velázquez. Sí, vamos a ir a nuestro primer corte a la 1:18 exactamente y ya regresamos para continuar abordando de manera profunda y exponiendo incluso con casos y anécdotas relacionados con este tema de la corrupción. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Es la 1:18. Tokio, Los Rock, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que no... La gente la sabe en una mancha, en realidad lo es. Para nosotros son máculas y ellas clínicamente se diferencian por su color. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La inteligencia migratoria es el conjunto de habilidades, las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para adaptarnos a los cambios que obviamente conlleva la migración. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su espacio Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 28 de noviembre, ya concluyendo el mes. El programa de hoy, por la importancia del tema y por lo escandaloso de casos como el de Andrade, el nombre, el teniente Alejandro Andrade, quien era guardaespaldas de Hugo Chávez, y sus implicaciones con Gorrín, el dueño de Globovisión, y todo lo que ha venido saliendo detrás de eso, toda la podredumbre que eso ha venido dando a conocer, que, bueno, el país está impactado, porque aquí se hablan de comisiones. Claro, Andrés, de pero más fíjate de tú, 1.000 millones de dólares. Está impactado porque finalmente surgen pruebas y además no es novedad para el país. O sea, sobre Gorrín, sobre Andrade, se ha hablado en el país y hay una conciencia colectiva de que andaban en malos pasos y de que andaban ligados a un mundo de corrupción. ¿Qué pasa? Esto todo surge porque en Estados Unidos el Departamento del Tesoro decide confiscarle los bienes. Si eso no sucede, esto no se estaría hablando aquí en no Venezuela. se hablando. Porque lamentablemente aquí cada vez que hay una noticia sobre un caso de corrupción, hay una especie de manto donde unos siembran dudas, otros descalifican, otros lo quieren apartar. No hay una verdadera exposición pública y evidente. Ahora se habla sencillamente porque el Departamento del Tesoro, repito, decidió confiscar, y una vez que confisca en Estados Unidos, sabiendo cómo funciona el sistema de justicia, es evidente que hay pruebas más que suficientes para demostrar que están metidos en lo que están metidos. Ahora, habrá que ver cómo se desenmaraña toda la trama que hay alrededor de esos personajes. Exacto, es una trama, eso todo un entramado, es todo una especie de tejido que se ha venido haciendo, de andamiaje que se ha construido alrededor del tema corrupción. Y bueno, uno puede decir ¿qué ha crecido en Venezuela? ¿Qué es lo que ha crecido? Ha crecido el hambre, por supuesto, ha crecido el desempleo, por citar algunas cosas, la pobreza extremadamente, al término de que se habla que entre 83 y 87% de la población está ubicado en lo que se considera niveles de pobreza. Y ha crecido también
por supuesto, la violencia criminal, la inseguridad ciudadana. El año pasado, más de 20.000 homicidios en el país, asesinatos violentos, muertes violentas en el país, aparte de accidentes de tránsito y cosas por el estilo. Y lo otro que ha crecido es, sin duda alguna, la corrupción. Y por eso Venezuela, a pesar de que ha aprobado como pantalla 2 allí en la Asamblea, porque me tocó a mí aprobarlos siendo parlamentario en la Asamblea Nacional, que es el acuerdo contra la corrupción propuesto por Naciones Unidas. Eso lo aprobamos nosotros allí en la Asamblea Nacional. Y el acuerdo interamericano de la Organización de Estados Americanos también fue aprobado allí. Sin embargo, nada de lo aprobado y de lo que allí se establece, deben cumplir los países que la aprueban y la firman, nada de eso se cumple. Ningún tipo apenas cumple con 5 de las 20 que recomiendan, apenas con 5. Imagínense ustedes. Entonces, de manera que podemos indicar sencillamente que en Venezuela hay terreno fértil para que la corrupción florezca. Que sencillamente existe en Venezuela una especie de estado de corrupción generalizado. Eso existe en Venezuela. De tal manera que podemos como afirmar que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una suerte de paraíso para la corrupción, porque tal como lo ha comentado nuestro compañero Luis Trincado, bueno, los casos se vienen conociendo, las implicaciones, los montos, las redes que manejan, porque el Departamento de Justicia americano sencillamente los pone en conocimiento. Pero no porque en Venezuela se investigue ningún caso de corrupción, porque ya vamos a comenzar a señalar casos de corrupción uno tras otro que han quedado en el olvido, están allí. Menos mal que eso no prescribe. Mira. Y que en cualquier momento de cambio vamos a ir a investigar para que paguen, para que respondan ante la justicia. El señor Hugo Duarte, Andrés, dice, es extraño ver reunida en el programa la plana completa de la causa R. Tenía tiempo que no estaban todos. Tengo que corregirle, señor Duarte. Aquí la semana pasada estuvieron en el estudio Alfredo Ramos también, junto a Américo de Gracia, la diputada Mariela Magallanes, el diputado Arnoldo Benítez, Andrés Velázquez. No es fuera de lo común que aquí estén los principales líderes de la causa R de este programa. Yo quería agregar a tu comentario, Velázquez, un tema. No, o sea, mientras haya impunidad, no va a haber ni justicia ni se va a sanear el país de la corrupción. ¿Y por qué digo esto y a propósito de qué? Porque como generalmente nos reclaman, ajá, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Mira, quienes pusimos, de hecho, y para darte los créditos a ti, Andrés Velázquez, porque tú eras miembro de esa comisión en el periodo pasado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, quienes pusimos el tema de la mafia de la cabilla, de la mafia del hierro, la mafia del oro, la mafia del aluminio, dentro del escenario fuimos nosotros. Dentro de y que hoy justamente eso pueda estar durmiendo el sueño de lo justo aquí, hay cosas que se están revelando afuera que ayudan a que esto esté aquí en cuerpo presente. Que la comunidad internacional hoy reconozca a Maduro como un dictador proviene también de todo el esfuerzo que, entre otras cosas, se hicieron aquí. El hecho de que te hayan robado la gobernación, que es un acto de corrupción, además, pero además ayuda a desenmascarar el régimen contra, le arranca el velo democrático a Maduro. El hecho de que hayan desconocido ayer la victoria de la Universidad Carabobo a los estudiantes a través del TCJ es un acto de corrupción también. El hecho de que nosotros hayamos ganado la Asamblea Nacional en su oportunidad y la hayan desconocido es también acto de corrupción. Bueno, ya venimos
dejando claro que la corrupción no comienza con Nicolás Maduro. La corrupción comenzó con Chávez y ya vamos a decir por qué. Ya venimos. Vamos a nuestro segundo corte. Libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Caesport es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. Caesport realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Decía antes de este segundo corte que esta etapa de corrupción tan asquerosa, porque esto no tiene precedente. La corrupción, por supuesto, que no es nueva, viene de gobiernos anteriores, porque la hemos venido atacando desde hace mucho tiempo, con gobiernos adecos, copellanos. Pero estos son los campeones. Este es como la Liga Europea, pues. Esto es como la UEFA Champions League, la Champions. Esto es lo máximo. Estos no tienen comparación. Esto no tiene precedente. Esto no tiene antecedente. Esta masacre de dineros públicos no tiene precedente en Venezuela. Por eso hablo con mucho énfasis, de que esto arrancó precisamente con Maduro. Ha hecho de esto un paraíso para el tema de la corrupción, pero arrancó precisamente con Hugo Chávez Frías, que recuerdo yo que andaba con aquel cuento de la guerra simétrica, que había que enfrentar en una guerra simétrica al imperialismo, al capitalismo, no sé quién. Y desde ese momento nosotros estamos diciéndole que la única guerra simétrica, palmo a palmo, milímetro a milímetro, que había que dar en este país era contra la corrupción, porque ya en los propios inicios de Chávez veíamos cómo iba pudriéndose este régimen o ese proyecto que planteaba Hugo Chávez. Y fíjense ustedes, la cosa comenzó con el Plan Bolívar 2000, como precisamente lo han comentado. Ese es un caso. Plan Bolívar 2000. Cruz Weffer se llamaba, sí, señor, el general de que anda huyendo de paso. Sí, Cruz Weffer. Uno no sabe si anda huyendo. Fondo, lo que andan es disfrutando esas riquezas en el exterior. El Fondo Único Social. ¿Quién se acuerda de eso? Que fue otro de los programas con la cual hicieron piñata, montaron fiesta. Bienvenida a la diputada Mariela Magallanes, que está con nosotros también. El Fondo Único Social. El caso de Cristalet. Américo, que viene haciéndole seguimiento al arco minero, ayer mismo destacaba que el gobierno, el régimen había hecho un acuerdo para pagarle 1.400 millones de dólares a Cristalet, debido a que Cristalet le había ganado una demanda a el régimen
Para que no nos quitaran Citgo, por cierto. Sí, por cierto, mandado porque afectaba a Citgo de manera directa. Entonces, ¿ustedes creen que ese pago salió así por así? Eso es un acto de corrupción. Cuando expropiaron a Cristalet y dejaron sin efecto el contrato, lo hizo Rangel Gómez desde la Corporación Venezolana de Guayana. Sí, el mismo corrupto que luego fue 12 años gobernador en el estado Bolívar. Bueno, este corrupto, Rangel Gómez, liquidó de un plumazo el contrato o la concesión otorgada a Cristalet. Se le hizo una advertencia al gobierno nacional en ese momento para que hicieran las correcciones, porque desde allí adelantábamos que eso le iba a salir caro a la nación. Y fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir. Para no perder Citgo, hay que entregarle 1.400 millones de dólares a Cristalet. ¿Debido a qué? A un acto de corrupción por 20 millones de dólares que le entregaron a Rangel Gómez, que luego dijo iba a ser invertido en los acueductos de Guayana y no invirtió nada, y debe ser ese el inicio de la fortuna que comenzó a amasar allá en el estado Bolívar. El otro elemento, por cierto, yo traje los documentos y los voy a por lo menos a mostrar para quienes nos ven por el canal de internet. Luego está el caso del CIDME y el caso Cadivi. ¿Quiénes llevamos eso a la Fiscalía General de la República? Lo llevó el diputado Américo de Gracia, el diputado Luis Edgardo Mata y el diputado Andrés Velázquez, para el momento como miembro de la Comisión Permanente de Contraloría. Lo presentamos sustentado en dos cosas: las denuncias que ya teníamos concretas en mano de habérsele dado, otorgado miles y millones de dólares a empresas de maletín, y luego lo dicho por Jorge Giordani, el propio, uno de los más importantes voceros del gobierno, funcionarios del gobierno durante el régimen o el gobierno de Chávez, y diciendo que desde el nacimiento el CIDME había nacido con una enfermedad genética. Y eso contrastaba con la opinión de Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Otro caso de corrupción. Que cuando hizo el anuncio el año 2010 del nacimiento del CIDME, bueno, sencillamente dijo que ese era un sistema para que podía perdurar entre 90 y 100 años. Y el otro lo contradijo a los 3 años, porque 3 años duró hasta el 2013 el CIDME, bueno, sencillamente diciendo que eso genéticamente había nacido podrido. Y Merentes es otro de los casos de corrupción no investigados en este país, que cuando se investigue, bueno, ese tendrá que también ir a parar a prisión, porque tiene que responder por esta situación. CIDME, Cadivi, que son emblemas de la mayor estafa financiera que nosotros podamos conocer en la historia política venezolana. Y luego el caso de las empresas básicas. Fíjense ustedes, yo traje algunos casos, lo señaló Américo, pero aquí tengo el caso de Cristalet. Este es el informe de Cristalet, el informe técnico completico con las recomendaciones desde el punto de vista de irregularidades administrativas que se cometían en ese momento, en ese caso Cristalet. Aquí tengo el caso del CIDME. Este es el caso del CIDME, presentado en la Comisión Permanente de Contraloría y ante la Fiscalía General de la República. Aquí tengo el caso de Ferrominera, de Yamal Mustafa, por la cual estuvieron ese mismo personaje preso un par de años y otros varios funcionarios de Ferrominera del Orinoco. Aquí tenemos, bueno, un caso extraordinario y que está clarito, como una empresa ligada a este señor Mustafa, bueno, sencillamente le vendió unos vehículos a Ferrominera del Orinoco, vehículos que cotizaban en bolívares. ¿Y cómo le pagaba Ferrominera? Le pagaba sin definir
cuánto era el tonelaje con el que le iban a pagar. Le pagaban nada más y nada menos que con mineral de hierro que era vendido por estos señores en el mercado internacional en dólares. Bueno, ¿quién no se va a enriquecer de esa manera? Eso también lo denunciamos ante la Comisión Permanente de Contraloría y, por supuesto, ante la Fiscalía General de la República y ante la Contraloría General. Este es el caso de los contratos de venta a futuro de aluminio a Glencore. Esto es otro robo descarado, impresionante, que no se ha investigado. Este es el caso Bausilún, este que tengo aquí, el caso Bausilún, con los debidos sellos de Fiscalía General de la República. ¿En qué consistía este caso? Brevemente, porque son facilitos si hubiesen querido investigarlos y castigar a los responsables. Bueno, entre los años 2011 y 2012 se compraron 900 toneladas de bauxita a la empresa Glencore a un precio de $85. En el mismo periodo se vendieron las mismas toneladas que compraron, las 900 toneladas de bauxita, a la empresa ACBL por un precio de $32 por tonelada. Pero resulta que ACBL tenía el mismo representante que la empresa Glencore en Guayana. Señores, está clarito, no quisieron sencillamente investigarlo y todo eso está debidamente documentado. Por eso me traje la documentación para que se viera toda esta situación. Y aquí está otro caso facilito, que es cómo se utilizó plata de las empresas básicas de Guayana para costearle la campaña electoral a Rangel Gómez. Y aquí está, estos son vouchers del Banco del Caroní, vouchers o copias de cheque emanados de la empresa Minerven, de su departamento de contabilidad, para que le fueran entregados al Rangel Gómez, y las razones que esbozan para emitir esto son gastos de campaña electoral. Bueno, esto es un asunto delicado porque es un delito y eso sencillamente no se quiso tampoco investigar. Y tenemos el convenio con Cuba, que sigue, que son casos que están pendientes y que tienen que seguir. Esta es una copia del convenio con Cuba. Compañeros, esto es un poema a la corrupción. Y aquí está claro por qué nosotros decimos que en Venezuela se privatizó la salud, porque le pagaban el pago que recibe Cuba por este programa de Barrio Adentro. Es una especie de póliza que le estábamos pagando para que médicos cubanos vinieran aquí, nosotros le cubríamos todo, ni siquiera le pagaban en directo los dólares a los cubanos, sino que iban directo al gobierno de Cuba, y luego el gobierno cubano, la dictadura cubana, le otorgaba a los médicos una miseria, y esos cubanos pasando hambre por allí, que hoy queda al descubierto cuando el presidente electo Bolsonaro plantea con transparencia las condiciones en las que están esos contratos de cubanos, médicos cubanos en Brasil. Bueno, lo mismo ocurría aquí en Venezuela. Aquí se privatizó la salud en Venezuela, se le pagaba una gigantesca póliza al gobierno cubano y además se le entregaba de manera fraudulenta una gran cantidad de barriles de petróleo diariamente, que comenzó con 50.000 barriles, ojo, diario, y que ahora va por 90.000 barriles diarios de entrega de petróleo. Este es el gobierno, el convenio con Cuba. Y lo extraordinario, que fue una de las primeras denuncias que hicimos contra el monopolio de los contratos en la gobernación del estado Bolívar, que fue el mismo gobernador Rangel Gómez, que hoy está pidiendo asilo y residencia por allá en México. Asilo no, residencia. Bueno, con una sola empresa, que era su consentida, esta de Yamal Mostafa, este señor contrataba comida para gobernación y escuela, pólizas de seguro, publicidad
en su diario. Este era dueño de un diario, del cual era también socio Rangel Gómez, el diario Primicia, un diario de la corrupción en Bolívar. Credilat, que era una tarjeta de alimentación. Allí hubo un concurso para ver qué tarjeta de alimentación se asumía, y estos vivos descartaron todo y crearon su propia tarjeta de alimentación. La crearon allá. ¿Y quién la creó? Bueno, Yamal Mostafa, y recibió el contrato de la tarjeta de alimentación de la gobernación del estado. Contrataba asfaltado, vendía morrales para escuela, vendía bicicletas, vendía balones de fútbol, vendía aluminio, recaudaba impuestos para la gobernación, construía carreteras, tenía cooperativas además a las que le daban corte de maleza en las avenidas, vendía autobuses Marco Polo traídos desde Brasil, a través de una empresa llamada Logistics Trading Services Ltd, donde además era socio el yerno del gobernador del estado. Bueno, todo esto, y aquí está toda la documentación que presentamos ante la Contraloría, ante la Fiscalía y ante la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional. Nada de eso ha sido investigado. Y además, bueno, los casos de Benalún Alcázar, el caso de Interalúmina, el caso de Minerven, todo eso, y pare usted de contar sin meter toda la escandalosa situación del manejo del resto de las gobernaciones y alcaldías, donde el 60% de esos presupuestos que envían a las regiones y a los municipios se los roban, van para la cloaca o el desaguadero de la corrupción, para allá van. Y casos escandalosos tampoco investigados, como el de un huequito por allá que se llama, un municipio llamado Guanta, en el estado de Anzoátegui, al lado de Puerto La Cruz. Bueno, eso, compañeros, queridos oyentes, ese huequito permitió amasar una fortuna a ese alcalde que hoy está viviendo en Miami, que ni siquiera entregó la alcaldía de Guanta. Bueno, y tiene aviones, tiene yates, tiene a toda la familia allá, y es un gigantesco potentado. Cuando aquí comience a verificarse, cuando comience de verdad a investigarse a fondo todo lo que tiene que ver con la corrupción, tendremos que concluir que en Venezuela, ese bien ganado primer lugar que tenemos en el mundo como el país más corrupto del planeta, bueno, está bien asignado, porque definitivamente quienes hoy detentan el poder son los campeones de la corrupción mundial. No tienen competencia, y eso no es solo un problema de que se apoderaron de unos dineros, sino que afectaron a millones de ciudadanos que se mueren por hambre, que se mueren por falta de medicina, que se mueren porque no tienen un hospital, de niños que no pueden ir a la escuela y ser bien educados, de universidades que no tienen presupuesto. De todo eso es resultado de la corrupción que hoy tenemos en Venezuela. Vamos a nuestro siguiente corte y ya venimos para el cierre. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook, o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos en el aire
Está con nosotros la diputada Mariela Magallanes. Hay un caso extraordinario que tiene que ver con el tema de la comida. ¿Ustedes se acuerdan de Pedeval y los containers de comida podrida? Bueno, que la gente los bautizó como Pudreval, que traían containers cargados de piedra y que decían que era de comida y se robaron, bueno, la cantidad de millones y millones de alimentos que se pudrieron, de alimentos que compraban más barato para ahorrarse o robarse los dólares casi al filo de su vencimiento y los traían para acá. Cuando navegaban 20, 30 días por allí para llegar a Puerto Venezolano, llegaban ya en Puerto Cabello piche. Los alimentos piche, malos. Eso ocurrió. Pero los CLAD no se quedan afuera y nuestra diputada Mariela Magallanes ha sido denunciante incesante y sistemática de esa situación. Sí, buenas tardes, Andrés, y a toda tu audiencia. El sistema de la comida en Venezuela se ha convertido en uno de los grandes casos de corrupción y se ha demostrado con la detención de personeros que están cercanos a altos funcionarios del gobierno y donde por denuncias propias de la fiscal en el exilio, Nicolás Maduro está relacionado directamente con la compra de comida para la distribución de los alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Y por supuesto, si está la corrupción desde el alto gobierno, no queda nada más que extraño, nada más que lógico y de realidad, que desde la base de la sociedad, de quienes tienen el control de la comida, también se ven los casos de corrupción, vendiéndolos a precios altos que van desde los consejos comunales que utilizan esas cajas para controlar la comida, las venden a precios exorbitantes, robando los alimentos que se encuentran en esas cajas y que también se ha demostrado que esa comida no es apta para el consumo humano. El caso de la leche traída de México y por supuesto todo eso es un caso de corrupción que se ha investigado desde la Asamblea Nacional y desde que nosotros que yo presidí la comisión especial que investigaba los CLAP, no solamente era un caso de corrupción, sino de violación de derechos humanos. Sí, bueno, otro de los casos de corrupción que tenemos definitivamente en nuestro país y faltan por investigar. Bueno, allí está el caso de Carlos Malpica, ese sobrino de Cilia Flores, de la familia presidencial. Se tiene que ser investigado. Están los casos de Javier Alvarado. Estos son los dergui, los bolichicos, los que acabaron, los arrasaron con una gigantesca suma de millones de dólares para instalar plantas termoeléctricas en Venezuela y que hoy, bueno, disfrutan una vida de magnates en Europa y en los Estados Unidos. Entre ellos Javier Alvarado, que para aquel momento, metido en este entramado, era presidente de Baribén. Rodolfo Sanz, quien fue echado, votado de la Corporación Venezolana de Guayana, metido en el affaire también, este entramado de corrupción de los bolichicos, de los derwis. Rafael Ramírez, como presidente de PDVSA, Adán Chávez, el hermano, toda la familia, el que llamaban el sucesor, toda la familia, todos incluidos, por donde busques, Diego toda la familia, Uzcategui, también relacionado con Rafael Ramírez, bueno, y por supuesto el teniente Alejandro Andrade, Gabriel Jiménez Jaray, al que yo denuncié el año 2015 que había comprado sospechosamente como testaferro un banco en República Dominicana y hoy está preso precisamente en los Estados Unidos y es parte de este entramado del tuerto Andrade. De tal manera, compañeros, que aquí, como dije al comienzo, el tema de la corrupción es o ha sido el monstruo que devoró a esta mal llamada revolución, que se la tragó enterita, se los tragó a la mal llamada revolución y a esos que no son revolucionarios sino revolucionarios. Eso es lo que son. Y hoy hemos dedicado precisamente el programa a este tema porque no es cualquier tema,
porque esto no puede pasar por debajo de la mesa, ni puede concluir con un debate en la Asamblea Nacional el día de ayer, como bien dije al comienzo, un interesante debate, pero que el pueblo venezolano tiene que internalizar que el tema de la corrupción no es cualquier tema, y no pueden decir no me interesa, allá cada quien que haga lo que quiera, o que robe, o que... No, señor. Aquí no podemos estar con el cuento aquel, a mí que me pongan donde hay, que yo me arreglo, o lo que algunas veces en una mala respuesta o reflexión del ciudadano dice, bueno, fulano robaba pero hacía. Uno no puede conformarse con eso, jamás. Aquí tenemos que estar claro que un cambio de gobierno, una reconstrucción del país, una nueva república, un nuevo proyecto de nación tiene que ser definitivamente transparente, porque horrendo, nauseabundo, podrido, horrible es que donde usted ponga la nariz se encuentre con un funcionario corrupto. Si va a apostillar un documento, se lo quieren cobrar en dólares. Si va a sacar la cédula, le quieren cobrar dólares. Si va a sacar el pasaporte, le quieren cobrar dólares. Si va a sacar una partida de nacimiento, le quieren cobrar dólares. Por Dios, aquí no hay hueso sano, y es la razón por la que hoy nosotros invitamos al pueblo venezolano a reflexionar sobre este gran tema de la corrupción, que tenemos que darle palo a la corrupción y a los corruptos. Y por eso, por esta razón, por cierto, la causa R, el año 2013, que sacaba esta publicación, la causa R se la dedicó íntegramente a un expediente de la corrupción, donde Zapata, aún en vida, nos hizo esta caricatura que dice: el único matrimonio que funciona es el de la corrupción y la impunidad. Y con esto concluyo, no solamente es el tema de la corrupción que es grave, sino también hacerse los locos y permitir que la impunidad siga reinando y, por supuesto, favoreciendo a los corruptos. Buenas tardes a todos. Los invitamos para el próximo miércoles a un programa contigo, Andrés Velázquez, a una nueva emisión y, por supuesto, a continuar en sintonía de su RCR 750. Buenas tardes a todos ustedes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR